Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una presentación más de la Palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este canal, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Palabra de Dios. Así que, hermanos, deseamos un feliz sábado en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ya que empezaron las primeras horas sagradas del día santo, aquí estamos en Día del Señor. Así que vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra y al mismo tiempo porque empezamos a reposar en su día santo. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en este día santo, día especial, que tú dejaste desde la creación para que nosotros nos recordemos de que tú eres nuestro creador y nosotros tus criaturas. Gracias, Señor, por ese monumento recordativo de la creación, y te damos gracias también, Señor, porque nos permites poder ser portavoces de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este estudio de tu palabra que se va a transmitir a través de este medio sea una bendición para todos nuestros amigos y hermanos y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese consolador, el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un análisis sólido y profundo de las 7 fiestas solemnes o santas convocaciones que menciona Pablo en Colosenses 2:16. Vamos a hacer un análisis de cada una de estas fiestas en el contexto de lo que dice Pablo en Colosenses 2:16. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este es uno de los versículos preferidos. Católicos y protestantes lo usan para sostener de que Dios permite comer comidas inmundas, que Dios permite ir a fiestas seculares, y que Dios está diciendo que el sábado quedó sin vigencia como cuarto mandamiento. Así que en este estudio vamos a hacer un análisis especialmente de lo que significa días de reposo, que en el griego es sabatón, días de reposo. Así que vamos a ver de que este texto no está hablando en realidad del sábado como cuarto mandamiento, aunque en el griego se puede usar la misma palabra, sabatón, pero vamos a ver que el contexto inmediato y general de toda la Biblia es evidente que Pablo se está refiriendo y hablando de las 7 fiestas solemnes que Israel celebraba en el desierto, y que estas fiestas tenían días de reposo que podían caer en cualquier día de la semana y que algunas veces se fusionaba con el sábado del cuarto mandamiento. Católicos y protestantes desconocen esto, por eso es que este es uno de los versículos que más tuercen, manipulan para sostener de que el sábado ha dejado de estar en vigencia para los cristianos. En efecto, cuando Pablo dice nadie lo juzgue en días de reposo, es una referencia que se refiere a esas fiestas solemnes que eran sombra del ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Noten el contexto. Colosenses 2:17 dice: por lo cual es sombra de lo que había de venir. Noten de que las comidas, las bebidas que tienen que ver con comidas que se ofrecían con los sacrificios en el santuario, los días de fiesta son las 7 fiestas que Israel celebraba en el desierto, las lunas nuevas que eran los novilunios o los cabos de mes, todo esto era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es evidente que Pablo se refiere a esas fiestas que eran 7 que señalaban la muerte, resurrección y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y también su venida a esta tierra. Estas fiestas solemnes era una representación compacta del Evangelio. Las ceremonias y ritos que conllevaban estas 7 fiestas en el santuario eran fiestas que señalaban el plan de salvación a través de Cristo. Todo en el santuario, las fiestas,
toda la economía judía iba en relación con el plan de salvación. O sea que estas fiestas era una representación del plan de salvación. Ahora, vamos a analizar, hermanos, de que cuando Pablo habla de días de reposo en plural, se refiere a esas 7 fiestas o sábados ceremoniales, los que se le conocen. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este tópico. Las ceremonias judías eran sombras proyectadas por realidades celestiales. Estas ceremonias judías, estas fiestas judías, eran realidades que proyectaban realidades celestiales. Las realidades son la vida de Cristo, su ministerio y su reino. La representación de esto es la ley ceremonial, era tan solo una sombra. Ahora, es interesante, me llamó la atención lo que dice este comentarista, Albert Banks, es un presbiteriano. En su libro o en sus notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267, noten lo que comenta Albert Banks sobre los sábados que habla Pablo en Colosenses 2:16. Y dice en este comentario que Pablo se refiere a esos sábados ceremoniales, que eran 7, que se le dieron a Israel en el desierto y que fueron dados después de la entrada del pecado, mientras que el sábado del 4.º mandamiento fue instituido antes de la entrada del pecado y es monumento recordativo de la creación. El sábado del 4.º mandamiento no es sombra de nada, porque aún no había entrado el pecado cuando Dios creó el Shabbat, el día santo de Dios, y que fue puesto más tarde en el 4.º mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Y noten lo que dice este comentarista, Albert Banks. No es ni tan siquiera adventista, es presbiteriano. Y dice lo siguiente en la referencia que les di. Notas del Nuevo Testamento, tomo 7, página 267. Comentarios sobre Colosenses 2:16 dice: en este pasaje no hay evidencia. ¿En cuál pasaje? En Colosenses 2:16. En este pasaje no hay evidencia alguna en que Pablo enseñe que no había obligación de observar ningún día como sagrado, pues no hay ni la más mínima razón para creer que quería enseñar que uno de los 10 mandamientos había cesado de ser obligatorio para la humanidad. Si Pablo hubiera usado la palabra en numeral singular, sábado, entonces sería claro, por supuesto, que quería enseñar que el 4.º mandamiento había dejado de ser obligatorio y que el sábado ya no debía de guardarse. Tremendo comentario que está diciendo un ministro presbiteriano, Albert Banks. Y dice lo siguiente: pero el uso de la palabra en numeral plural y su conexión demuestran que Pablo estaba pensando en los numerosos días que eran observados por los hebreos como fiestas, como una parte de la ley típica ceremonial. O sea que no podemos separar las ceremonias de los sacrificios. Eran una sola cosa, la ley típica y ceremonial, y no la ley moral de los 10 mandamientos. De ninguna parte de la ley moral, de ninguno de los 10 mandamientos podría decirse que es sombra de lo porvenir. Estos mandamientos son por naturaleza de ley moral, de perpetua, universal y obligación. Si el protestantismo, que está confundido sobre la vigencia del sábado, entendieran estos temas, no anduvieran torciendo la Biblia ni enseñando blasfemias y herejías en sus púlpitos y engañando al proletariado ignorante de las Escrituras. Son miles de protestantes engañados porque les encanta repetir como loro lo que dicen sus líderes en sus púlpitos y no se atreven a ir al texto bíblico y analizar si lo que está diciendo su líder es correcto, haciendo un exégesis del texto bíblico. Ahora, basándonos en esto, de que es imposible que Pablo se refiere al Shabbat del 4.º mandamiento, sino a las fiestas solemnes de Israel, que Dios le dio a Israel en el desierto, basándonos en ese intro o en esa introducción, vamos a hacer un análisis general y al mismo tiempo profundo del significado teológico
y tipológico de estas 7 fiestas solemnes que menciona Pablo en Colosenses 2:16. Noten cómo dice Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿Quién? Noten cómo dice, estas son las fiestas solemnes, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Noten que fue claro Dios al dar estas fiestas solemnes a Israel. Tenían un mensaje, tenían un propósito, y todo israelita tenía que conocer perfectamente bien el significado de esta fiesta. Lastimosamente, el pueblo judío perdió de vista el significado de estas fiestas que apuntaban a Cristo. Vino Cristo y lo mataron porque desconocían el significado de estas fiestas. Aunque los judíos celebraban estas fiestas, desconocían el significado. ¿Y saben por qué, hermanos, me presté a poder hacer un estudio general y exegético de estas 7 fiestas? Porque ha surgido un movimiento dentro de la iglesia adventista que está promoviendo de que hay que celebrar las fiestas judías del santuario, porque si no las celebramos, de alguna manera estamos mal con Dios, por no decir lo que estamos en pecado. Entonces, es importante que como adventistas podamos refutar estos movimientos espurios que están enseñando algo antibíblico. Vamos a ver que aunque las fiestas solemnes fueron dadas por Dios, estas 7 fiestas tenían un propósito y que su propósito era señalar al Mesías y su ministerio. Muerto el Mesías, estas fiestas cumplieron su propósito. No podemos decir fueron abolidas, porque el término abolido se puede entender como venir a destruir algo o venir a pulverizar algo. La mejor forma de explicar esto es mejor decir que las fiestas solemnes tuvieron un propósito, y es cumplir su propósito hasta que viniese el Mesías. Pablo dice que eran sombra. La sombra solamente la puede proyectar un cuerpo físico, y en efecto es el santuario celestial, porque estas fiestas estaban relacionadas con el santuario terrenal, que era una copia del celestial. Basándonos en eso, hermanos, vamos a analizar cada una de estas 7 fiestas que menciona Pablo en Colosenses 2:16 y que están en Levíticos capítulo 23, las fiestas solemnes de Dios, que eran 7. Una era la Pascua, la segunda era la fiesta de los panes sin levadura. Voy a darla en orden, vamos a estudiarlas en orden. La tercera era la fiesta de las primicias. La cuarta, fiesta de Pentecostés. La quinta, la fiesta de trompetas. La sexta, la fiesta del día de la expiación. Y la séptima, la fiesta de los tabernáculos. Interesante. Vamos a analizar cada una de ellas en grandes rasgos y cuál es el significado y cuál era su propósito. La primera era la Pascua. En el calendario hebreo, la primera fiesta que se celebraba era la Pascua, que en hebreo la palabra Pascua significa pasar por alto o saltar o pasar. Noten cómo dice Levítico 23:5, la primera fiesta solemne. En el primer mes, al 14 del mes, este es el mes de Nisan, al 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Noten que la Pascua se celebraba en el primer mes hebreo, que era el Nisan, y se hacía a los 14 días de ese mes. Se celebraba la Pascua y se sacrificaba el cordero pascual entre las 2 tardes. Dice aquí, ¿qué es eso de las 2 tardes? ¿Alguien puede decir qué significa las 2 tardes? Porque el cordero pascual era sacrificado entre las 2 tardes. Para entender este tópico es importante estudiarlo en el contexto judío y hebreo, cómo los judíos entendían las 2 tardes, cuándo empiezan las 2 tardes o cuándo empieza la primera tarde y la segunda tarde. Es interesante que para los judíos la primera tarde era la caída del mediodía y la segunda tarde era
hasta que se ponía el sol. Cristo, según la profecía, fue sacrificado un 14 de Nisan. Cristo cumplió exactamente la Pascua. Exactamente, Cristo murió entre las dos tardes, la primera del mediodía y antes de ponerse el sol. Nuestro Señor Jesucristo murió. O sea que aunque Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, pasó colgado 3 horas para que iniciara la primera tarde, como lo había profetizado la fiesta de la Pascua, la primer fiesta solemne. Ese cordero simbolizaba a Cristo. La Pascua se cumplió con la muerte de Cristo, porque Cristo es el cordero pascual. Noten cómo dice Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el cordero de Dios. Y esto lo repite Juan 1:29. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, hermanos, que la Pascua se cumplió con Cristo. La Pascua tuvo su cumplimiento con la muerte de Cristo. Hoy los cristianos no deben de estar celebrando Pascua, porque la Pascua se cumplió con Cristo. Con la muerte de Cristo, en lugar de la Pascua, se celebra la Santa Cena. El rito de la Cena del Señor sustituyó la Pascua judía. En Cristo la Pascua llegó a su fin. Cristo es la Pascua. Cristo es el Cordero que murió un 14 de Nisan entre las dos tardes. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea que si alguien le está diciendo que hay que celebrar la Pascua, está enseñando un error abismal, porque Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Y dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, porque la levadura en la Pascua representaba pecado, y Cristo era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad y de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua, la primera fiesta del calendario hebreo, se cumplió perfectamente con Cristo. Cristo es nuestra Pascua. La Pascua se cumplió con la muerte de Cristo, un 14 de Nisan. Veamos la siguiente fiesta. La fiesta que le seguía a la Pascua en el calendario hebreo era la fiesta de panes sin levadura. Noten cómo dice Levítico 23:6. Y en los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Esta era la segunda fiesta que le seguía a la Pascua en el calendario hebreo. ¿Qué representa en el plan de salvación la fiesta de los panes sin levadura? Si ustedes notan el texto bíblico, Dios mandó a los hebreos a que comieran pan sin levadura. La semana siguiente a la Pascua, era una semana que se comía pan sin levadura. Dios le dice a los hebreos que coman pan sin levadura durante una semana. ¿Qué representa el pan sin levadura? El pan sin levadura es un símbolo de la vida santa de Cristo. Cristo es el pan sin levadura. Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo jamás pecó, porque en Él no había pecado, porque Él era santo y era obediente a los estatutos de Dios. O sea, Cristo nunca cometió un pecado, porque la levadura es sinónimo de pecado. El pan sin levadura representa que Cristo es un Cordero sin mancha y sin contaminación, porque la levadura representa pecado.
Noten cómo dice Juan 6:35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los panes sin levadura representan la vida santa de Cristo, la perfección de Cristo. El apóstol Pedro dice lo siguiente hablando de Cristo. 1 Pedro capítulo 1 versículos 18 al 19 dice, y sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está lo que representa la fiesta de panes sin levadura. Representaba la santidad de Cristo. Cristo es el pan del cielo. Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Y esos mismos pasos la iglesia debe de seguir. Cada cristiano debe de seguir los pasos de Cristo. Cuando nosotros los bautizamos, simbólicamente estamos muriendo, como Cristo murió y fue sepultado. Eso lo dice Pablo en Romanos 6:4 y versículos 5 y 6. Pablo en Romanos 6 hace una analogía entre el bautismo y la muerte y sepultura de Cristo. Así nosotros cuando venimos a Cristo, espiritualmente hablando y simbólicamente hablando, morimos. Seguimos los pasos de Cristo en el santuario. Cristo en la Pascua muere y ahora le sigue la fiesta de panes sin levadura, que indica que la iglesia, después de que muera el pecado, tiene que vivir una vida santa, obediente a los estatutos de Dios, siguiendo las huellas de Cristo. Eso representa la segunda fiesta en el calendario hebreo, la fiesta de panes sin levadura. La tercera fiesta que seguía era la fiesta de las primicias. Noten cómo dice Levítico 23, versículo 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de nuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seas aceptos. Y el día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta era la fiesta de las primicias. ¿Qué representa en el plan de salvación esta tercera fiesta? ¿Qué simboliza con Cristo esta fiesta? La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebraba el domingo que le sigue a la fiesta de los panes sin levadura. Estos primeros frutos de primicia son una imagen de la resurrección de Jesús como el primero, la primicia en la resurrección. Noten qué interesante, representa que Cristo es el primer fruto de la resurrección. ¿En qué sentido? Porque el plan de salvación se cumple en Cristo, aunque antes de Cristo hubieron muchos que resucitaron, pero fueron una resurrección para volver a morir. Sí, pero en cambio en Cristo se cumple toda la tipología del santuario. Cristo es la primicia en la resurrección. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es una referencia a la fiesta de las primicias. Y noten cómo dice el versículo 23 el apóstol Pablo. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Pero es interesante, hermanos, que en esta fiesta se presentaba la gavilla mecida, la gavilla por primicia de los primeros frutos. Lo vimos que eso dice Levíticos 23, que en esta fiesta se presentaban los primeros frutos. ¿Cómo así? ¿Cómo se cumplió en el plan de salvación esto? ¿Cómo es que Cristo, aparte que Él es la primicia, de qué manera Cristo le presentó al Padre los primeros frutos
de su victoria sobre el pecado y la muerte. Es interesante que la Biblia nos dice que cuando Cristo resucitó, Cristo también levantó con él a muchos santos que habían muerto y que fueron después a Jerusalén. Estas son las primicias que ascendieron con él en su ascensión. Hay una referencia en Efesios 4:8 donde dice que Cristo llevó cautiva a la cautividad en lo alto. Es una referencia que estos mártires que resucitaron después de que Cristo resucitó son los primeros frutos de esta cosecha o de esta fiesta donde se presentaban los primeros frutos de vuestra siega. Noten cómo dice Mateo 27, versículos 51 al 53. Dice Mateo: de aquí el velo del templo se rasgó en dos. Cuando Cristo estaba ya por morir, o sea, mejor digamos cuando Cristo murió. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, dando a entender de que el sistema de ceremonias y sacrificios en el santuario terrenal había cesado. Por eso es que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, como queriendo decir, ya está terminado, consumado es. Y dice lo siguiente: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Noten que aunque los sepulcros se abrieron cuando Cristo murió, estos santos resucitaron después de que Cristo había resucitado. Noten cómo dice: se levantaron y salieron del sepulcro después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es evidente que si bien las tumbas se abrieron al momento de que Cristo murió, los santos resucitaron y salieron después de que Cristo había resucitado. Aquí vemos las primicias que menciona Pablo, porque noten cómo dice el versículo 53 del capítulo 27. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí se cumplió exactamente la fiesta de las primicias. Cuando Cristo resucitó, después presenta delante del Padre los primeros frutos de la siega. Aquí se cumple la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta que seguía era la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de las primicias se celebraba en el calendario hebreo la fiesta de Pentecostés. Pentecostés viene de 50 días. Noten cómo dice Levíticos 23, versículo 15 al 16. Dice: y cortaréis desde el día que sigue, o sea, desde el día que terminaba la fiesta de las primicias, o sea, el día que sigue, al día de reposo, hay un día de reposo. La fiesta de Pentecostés tiene un día de reposo. Desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente. Se le conocía también como la fiesta de las semanas a la fiesta de Pentecostés. Y dice lo siguiente: del día del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y noten como dice el versículo 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Noten que en el Pentecostés al pan sí se le echaba levadura, mientras que en la Pascua no se le echaba levadura. Aquí vemos una pequeña discrepancia y contradicción. No hay ninguna contradicción porque los símbolos pueden ser líquidos. La levadura en la Pascua representa malicia y pecado, eso lo dice Pablo. Pero en el Pentecostés la levadura tiene otro significado. Y vamos a ver que representa la obra del Espíritu Santo haciendo crecer la masa, que representa la iglesia, el reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta fiesta? En la fiesta de Pentecostés los hebreos festejaban este día como fiesta de la legislación que Dios dio las leyes en el Sinaí, ya que según la tradición judía,
Pasaron 50 días entre la salida de Egipto y el día en que el Eterno les dio la ley en el Sinaí. Por eso es que se celebraba esta fiesta del Pentecostés de 50 días, o conocido la fiesta de la semana. Y dice la historia que durante la celebración de esta fiesta se da el nacimiento de la iglesia con el cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo. Esta fiesta se cumplió exactamente cuando se derramó el Espíritu Santo y se presentó otra cosecha, porque en el Pentecostés se presentaba otra cosecha. Aquí dice el texto. Noten lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. En efecto, en el primer sermón de Pedro hubo otra cosecha de 3,000 personas que se convirtieron a Cristo. Pero eso fue por obra del Espíritu Santo, porque en el Pentecostés se presentaba otra clase de fruta, otra clase de cosecha. Era la cebada, mientras que en la Pascua, o sea, en los panes sin levadura se presentaban las primicias de la mies, o sea, el trigo. Y noten cómo dice el texto bíblico, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea que estaban cumpliéndose 50 días. ¿Qué representa en la historia de la profecía? ¿Qué representa en profecía el día del Pentecostés? Noten que dice que cuando llegó el día del Pentecostés, hermanos, es un anuncio terrenal de que Cristo estaba siendo coronado y también investido como sumo sacerdote para iniciar su obra ministerial en el santuario celestial. Muchos desconocen esto, pero lo que pasó en el día de Pentecostés era un anuncio de algo que estaba pasando en el cielo, porque este estruendo del Espíritu Santo venía del cielo, de arriba. O sea que lo más importante no era lo que estaba pasando en la tierra, sino lo que estaba pasando en el cielo. El Padre estaba invistiendo a Cristo con la dignidad de un sumo sacerdote. Y al final de esos últimos 10 días, porque según la profecía, y noten algo interesante lo que voy a decir, hermano, Cristo, según Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 3, Cristo después de que resucitó, estuvo con los discípulos 40 días, pero el Pentecostés se contaba de 50 días. Después de la fiesta de las primicias, se contaban 50 días. Noten, pero si Cristo a los 40 días ascendió al cielo, ¿qué pasó en el cielo durante esos 10 días antes de que llegara el día del Pentecostés? Es evidente, según la tipología del santuario, que viene de Levítico capítulo 8, versículo 1 al 16, Cristo fue investido como sumo sacerdote para empezar a oficiar en el santuario celestial como sumo sacerdote, como lo presenta el libro de Hebreos. Esto era lo mismo que hacía Moisés con los sacerdotes antes de empezar su liturgia en el santuario terrenal, porque el santuario terrenal era una tipología del plan de salvación. En el día del Pentecostés se anuncia terrenalmente que Cristo estaba siendo investido para iniciar su obra ministerial en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, como lo presenta el libro de Hebreos a Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y sigue diciendo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego. ¿De dónde venía este viento recio? Que era el Espíritu Santo, venía del cielo. Era un anuncio que Cristo estaba haciendo, que ungido como sumo sacerdote para empezar su obra ministerial. Y dice que cuando sucedió esto y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Saben de que muchos protestantes hablan del Pentecostés, predican del Pentecostés, dicen de que son iglesias pentecostales, dicen de que la iglesia nació en el Pentecostés, pero ignoran lo que estaba pasando en el cielo, porque estas verdades solamente se pueden entender a la luz del santuario.
Cristo en el día del Pentecostés estaba siendo ungido como sumo sacerdote para empezar su ministerio en el santuario celestial. Esto lo ignoran católicos y protestantes. Esta luz preciosa solamente la tiene la iglesia adventista. Noten cómo dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 31, párrafo 4. Recuerden que estamos en la fiesta del Pentecostés y dice lo siguiente: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida, o sea, la promesa del Espíritu Santo. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Es una referencia a Apocalipsis 5, la adoración celestial, la inauguración del trono. Y sigue diciendo: fue introducido por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado. ¿Cuál ceremonia? El Padre estaba vistiendo a Cristo con la dignidad de sumo sacerdote, la ropa que usaban los sumos sacerdotes en el santuario terrenal. El Padre estaba invistiendo a Cristo aún hasta con la mitra y el pectoral. Vayan a leer Levítico capítulo 8, 1 al 16. Ahí está lo que hacía Moisés con Aarón y los sacerdotes antes de iniciar su ministerio en el santuario terrenal. Es lo mismo que el Padre hace con Cristo en el cielo. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Cristo estaba siendo ungido por el Padre en el cielo. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre. Desde toda la eternidad, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio en el santuario celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era ungido sobre su pueblo. Interesante, hermano. Cristo cumplió exactamente también la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés ya se cumplió. Ya no tenemos que estar celebrando Pascua. Se cumplió con Cristo. Ya no tenemos que estar celebrando la fiesta de panes y levadura. Se cumplió con Cristo. Ya no tenemos que estar celebrando la fiesta de las primicias. Se cumplió con Cristo. Ya no tenemos que estar celebrando el Pentecostés. Se cumplió con Cristo. Y aquí dice que todas las fiestas se cumplieron a su tiempo, como Dios lo había dicho a Israel. La fiesta de Pentecostés. La otra fiesta que le seguía al Pentecostés era la fiesta de las trompetas. Noten cómo dice Levítico 23, versículo 24. Noten: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo. Ahí están los reposos que dice Pablo en Colosenses 2:16. Una conmemoración al son de la trompeta y una santa convocación. Y noten cómo se hacía: al son de la trompeta. Por eso se conocía como la fiesta de las trompetas. Los chofares eran las trompetas. Era un tipo de cuernos que se usaban como trompetas. No como las trompetas que conocemos hoy. Entre los hebreos eran un tipo como un cuerno. Se conocían como los chofar. Y se celebraba al son de la trompeta. Esta fiesta de las trompetas era un llamado, un anuncio para que el pueblo se preparara para el Yom Kippur, la otra fiesta que vamos a ver después de esta. El Yom Kippur o el Día del Perdón era conocido como el Día del Juicio, que se celebraba una vez al año en el lugar santísimo del santuario. La fiesta de las trompetas se hacía para que el pueblo se consagrara, se arrepintiera, se alejara del pecado, para que cuando viniera el día del juicio, el Yom Kippur, el pueblo saliera exento y no pudiera ser muerto después de que el sacerdote salía de hacer expiación del lugar santísimo.
Por eso es que estas trompetas anunciaban, era un sonido de advertencia. O sea, las trompetas no eran para cantar cumbias o merengue como se hace hoy. Las trompetas en el santuario eran para marcar alerta, para llamar al pueblo al arrepentimiento, para alertar al pueblo. Noten cómo dice, al inicio de estas fiestas se debían sonar las trompetas. ¿Cómo se cumple esta fiesta de las trompetas? Es interesante, hermanos, que esta fiesta de las trompetas es un anuncio de que muy pronto Cristo vendrá a este mundo, pero antes de que Cristo venga sobre esta tierra van a caer juicios. Es interesante que en Apocalipsis encontramos 7 trompetas. Las 7 trompetas son juicios de advertencia, pero es interesante que vemos en Apocalipsis que hay una última trompeta, la 7ª trompeta, que anuncia la hora del juicio ha llegado. La 7ª trompeta es una representación del último mensaje que Dios manda a este mundo, que lo encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. La última trompeta son los mensajes de los 3 ángeles. El juicio que se hacía en el santuario terrenal, el Yom Kippur, el día del perdón, es un tipo del gran juicio celestial, que en algún momento de la historia Cristo lo iba a empezar. Por eso es que vemos que se tocan las trompetas en Apocalipsis, son juicios. O sea que estamos en el sonar de las trompetas, estamos bajo el sonar de la última trompeta, la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, que al mismo tiempo que es una proclamación, es una amonestación y una advertencia. Y que en esta advertencia va incluido la hora del juicio de Dios. El juicio es una referencia al Yom Kippur, que lo anunciaba en la fiesta de las trompetas. Apocalipsis 14, versículos 6 al 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está la trompeta, algo que anuncia. Y noten cuál es el mensaje de este ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que en el lapso que se está tocando esta trompeta, también se anuncia la hora del juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo sabemos que aquí se refiere al Yom Kippur, al día del juicio tipológico que revelaba el santuario en el gran día del perdón? Es interesante que Apocalipsis 11:15 dice, hablando de la 7ª trompeta, y el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Noten que en el sonar de la 7ª trompeta se dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo es que Cristo recibió reino, poder y autoridad? Es evidente que recibió eso en el juicio, según Daniel. Ya vamos a ir a esa referencia del libro de Daniel. Inclusive, esta referencia del sonar de la 7ª trompeta se presenta el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del santuario. Noten cómo dice Apocalipsis 11:19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. O sea que en el contexto de la 7ª trompeta se le presenta a Juan el arca del pacto. Es evidente que debemos de conectar la 7ª trompeta, el mensaje de los 3 ángeles, con el lugar santísimo y el día del juicio, porque los mensajes de los 3 ángeles salen del arca del pacto, especialmente del lugar santísimo. O sea que la fiesta de las trompetas se está cumpliendo. Vivimos en el sonar de las trompetas, vivimos en el sonar de la última trompeta, de esa fiesta tipológica. O sea, ya no se tocan trompetas literales, como se hacía en el santuario terrenal. Las trompetas son símbolos. Las trompetas son simbólicas, representan juicios y advertencias de parte de Dios a este mundo, y que estamos bajo la proclamación de la última trompeta, los mensajes de los 3 ángeles, que es un llamado de misericordia y al mismo tiempo que es un llamado de advertencia, porque los que adoren a la bestia y su imagen beberán la ira de Dios, que está vaciada pura en un cáliz de su ira. Ahora, esa es la fiesta de las trompetas.
Recuerden, vivimos bajo el sonar de las trompetas. Estamos viviendo bajo la proclamación del sonar de la séptima trompeta, tal como lo dice Apocalipsis 11:15. Ahora, la fiesta que le seguía a la fiesta de las trompetas era el día de la expiación, conocido como el Yom Kippur, el día del juicio o el día del perdón. Noten que las trompetas eran para preparar al pueblo para ese día del juicio, que se hacía una vez al año. Ahora, noten cómo dice Levítico 23:27. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Noten que esta sexta fiesta era el día de la expiación o el Yom Kippur o el día del juicio. Es lo mismo que menciona el mensaje del primer ángel. La hora del juicio ha llegado. Esta fiesta del Yom Kippur era un tipo del juicio que Cristo hace en el cielo y que lo menciona el mensaje del primer ángel. Y noten cómo dice Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten que por eso se suenan las trompetas, porque antes del juicio están el sonar de las 7 trompetas. Y el juicio, o sea, los mensajes de los 3 ángeles, están en el contexto de la séptima trompeta. ¿Están conmigo, hermanos? La hora de su juicio ha llegado. Ahora, ¿dónde se hace este juicio? ¿Dónde se hace este gran Yom Kippur? Se hace en el cielo. El profeta Daniel en visión presenta cómo el Hijo del Hombre va hacia el anciano de días a iniciar esta obra de juicio. El juicio se hace en el santuario celestial, porque Cristo ministra en el santuario celestial. Noten qué interesante lo que dice Daniel 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Significa que estos tronos no estaban ahí, de algún lugar venían. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. ¿Cuál era el trono en el santuario terrenal? Era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Y noten cómo dice, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él, millares de millares servían. Estos son los ángeles, que en Ezequiel son las ruedas del arca del pacto. Los ángeles son las ruedas del trono. Millares y millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Esto no es la segunda venida de Cristo. Este es un juicio donde Cristo va hacia el anciano de días. ¿A qué? A desempeñar una obra de juicio. Cristo dijo en San Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se le ha dado ¿qué? Al Hijo. Aquí vemos de que Cristo va hacia el anciano de días, pero ¿para qué? A iniciar una obra de juicio, porque se ponen tronos y se abren los libros. Noten cómo dice Daniel 7, los versículos 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. O sea que este hijo de hombre tampoco no estaba allí, porque dice que vino. ¿De dónde vino? Esto ya lo explicamos, que Cristo vino del lugar santo del santuario y vino en algún momento de la historia a el anciano de días a iniciar su juicio. Daniel 8:14 dice que al final de los 2300 días, que en profecía son día por año, 2300 años, al final de este periodo profético, el más largo de la Biblia, iba a iniciar la purificación del santuario, el gran día de la expiación, que en Apocalipsis se le llama el juicio. Dice que Cristo va hacia el anciano de días y se le llama aquí como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido. Cristo en el juicio recibe reino, dominio y potestad. Este es el día de la expiación.
O sea que bíblicamente vivimos bajo el día de la expiación tipológico. Vivimos en el sonar de la trompeta última que anuncia el juicio y vivimos bajo el gran día de la expiación tipológico que presenta el santuario, que lo encontramos en Levítico 23 y en Levítico 16, el gran Yom Kippur, que se hacía una vez al año en el santuario terrenal, especialmente en el lugar santísimo del santuario. Esta es la sexta fiesta, que era el Yom Kippur, el día de la expiación o día del juicio. La última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo se cumple esta fiesta en el plan de salvación? Noten cómo dice Levítico 23, versículo 33 al 34, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se celebraba después del Yom Kippur. La fiesta de tabernáculos o la fiesta de las cabañas era la última fiesta del calendario judío y agrícola. Es interesante que aquí dice que celebraba el pueblo la fiesta de los tabernáculos. Y repito el texto: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. 7 días duraba esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, noten cómo dice el versículo 35. Levítico 23, 35 dice: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. En la fiesta del tabernáculo no se hacía trabajo. Ahora, ¿qué representa o qué simbolizaba esta fiesta de los tabernáculos? ¿En qué momento de la historia se va a cumplir en el calendario profético de Dios? Porque recuerden que estas fiestas tienen un símbolo tipológico de la obra de Cristo en el plan de salvación. Estamos ahora en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significaba para los judíos la fiesta de los tabernáculos? Los hebreos recuerdan los 40 años del camino de Israel en el desierto. O sea que la fiesta de los tabernáculos conmemoraba la peregrinación de Israel en el desierto, que duró 40 años. La celebración durante 7 días, y el pueblo hebreo debía construir chozas con ramas. Por eso es que se llamaba fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Se hacían ramas, se hacían enramadas o chozas, para recordar que vivieron bajo el cuidado protector del Eterno durante 40 años en el desierto, recordando así la fidelidad y protección de Dios. Esta fiesta representa el establecimiento de Cristo después de los 1000 años. Noten cómo dice Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿saben algo, hermanos? Que esta fiesta, los redimidos también la van a celebrar en el cielo como conmemoración de que Cristo ha sido victorioso y recordando las bendiciones de Dios para con su pueblo. Los 144,000 y la gran muchedumbre, que es lo mismo, van a celebrar en el cielo la fiesta de los tabernáculos. Noten cómo dice Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré, porque después de haber oído el número 144,000, ahora ve. Lo que oye es lo mismo que ve. Después de haber escuchado el número, ahora Juan ve una gran multitud, que es lo mismo. La gran multitud con los 144,000 es lo mismo, visto de dos perspectivas. Los 144,000 antes de entrar a la gran tribulación, y los mismos 144,000, que es la gran multitud, después de que salieron de la gran tribulación, que es el tiempo de angustia de Jacob. O sea, el mismo grupo visto desde dos perspectivas diferentes. Hay muchas razones por qué se puede deducir eso. Y dice, Apocalipsis 7:9 dice:
Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Esto se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Es evidente que estos redimidos están en el cielo celebrando la fiesta de los tabernáculos. O sea que la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta, la vamos a celebrar en el cielo como un recordativo del cuidado protector que Dios tuvo con su iglesia aquí en esta tierra, así como Dios cuidó a Israel en el desierto. Dios cuidó a su iglesia en este Egipto espiritual, en esta tierra. En el cielo vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos conmemorando el cuidado protector de Dios para con su iglesia en este planeta Tierra. Hermanos, las fiestas solemnes siguen los pasos del plan de salvación. Cristo cumplió exactamente cada fiesta y las partes que faltan que se cumplan se están cumpliendo en el aspecto del día del juicio y la fiesta que falta, la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, esto significa que si alguien le dice, hermano, hay que celebrar la Pascua, hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, o hay que celebrar la fiesta de las primicias, le está enseñando un error. La Biblia no enseña ningún mandamiento en el Nuevo Testamento donde debemos de celebrar estas fiestas, porque estas fiestas, dice Pablo, que eran sombra de lo que había de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Hermano, espero que este estudio haya sido de bendición y podamos vivir en armonía de acuerdo a este mensaje y podamos aplicar este mensaje en nuestra vida, porque nada sirve que nos llenemos de teoría y de conocimiento si no lo ponemos en práctica. Dios nos bendiga, vamos a darle gracias a Dios por este precioso estudio. Oremos. Gracias, Señor, por este estudio, gracias porque hemos descubierto el significado teológico y profético de las fiestas solemnes del santuario. Gracias, Señor, por este plan de salvación. Gracias porque estas fiestas se cumplieron con Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste con tu sangre preciosa y cumpliste la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Derramaste el Pentecostés anunciando que iniciabas tu obra ministerial en el santuario celestial. Gracias por las trompetas que anuncian tu venida. Gracias porque anuncias que hay un juicio. Gracias porque vendrás a traer a tus hijos en tu segunda venida para ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el cielo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material, oren por este ministerio, oren por su siervo, apoyen este ministerio orando para que podamos llegar a muchas almas con la verdad presente. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.